Vamos al Migranálisis de Continente Móvil con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Es egresada en el doctorado en Ciencias Sociales de El COLEF, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, ha sido docente universitaria en Tijuana y Nogales, además ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, buenos días, un gusto saludarte también en este miércoles y a toda la audiencia de Uniradio. Oye, aunque el tema de hoy parecería en algún momento contradictorio al discurso, muchos nos han dicho no podemos cantar victoria, pero finalmente, ¿qué es lo que está pasando con el tema migratorio, los albergues y estos flujos de los desplazados? Sí, David, fíjate, un fenómeno que ha llamado la atención en distintas localidades de la frontera norte de México es la disminución de los flujos migratorios que se viene presentando desde finales de enero. Así que en este migranálisis intentaremos responder a qué se debe esto desde dos perspectivas. Cómo el efecto Trump incidió en esta reducción de los flujos migratorios y la gran pregunta, ¿dónde están los migrantes? Comencemos con el panorama, David. Desde hace algunas semanas, medios de comunicación vienen reportando desde distintos puntos de la frontera mexicana que los albergues que brindan atención a las personas migrantes lucen casi vacíos. Hay albergues en localidades como Tijuana y Ciudad Juárez, que son las ciudades con mayor infraestructura de atención para poblaciones en movilidad, que reportan estar atendiendo al 50% de su capacidad, otros incluso hablan de un 30% de ocupación, otros de un 10%, y algunos incluso se dice que han tenido que cerrar operaciones o disminuirlas al máximo. Lugares que solían recibir centenares de migrantes hasta antes de la llegada de Donald Trump a su segunda presidencia, hoy están con 60 migrantes, 30 migrantes, y en ciudades fronterizas más pequeñas como Matamoros o como Nogales, precisamente en Nogales, que es donde me encuentro actualmente haciendo recorridos en albergues, te puedo confirmar, David, que llevamos un mes prácticamente sin ver movimientos significativos de migrantes en el sentido sur a norte. Hay realmente pocos espacios ocupados y son por personas que no llegaron recién, sino que están desde inicios de año o desde el año pasado, más no personas que han llegado recientemente. Así que este escenario que teníamos de miles de personas llegando a la frontera norte, por ahora parece que se esfumó. Esta reducción en los flujos también se ve reflejada en las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sobre los encuentros con migrantes en su frontera con México, pues en enero de 2025 hubo apenas 61.465 encuentros, a diferencia de los 96.000 encuentros que hubo en diciembre de 2024. Y si miramos solo las cifras de detenciones realizadas por la patrulla fronteriza en los puntos clandestinos de la frontera, tenemos que en enero fueron poco más de 29.000 detenciones frente a las 47.000 registradas en diciembre. Entonces, es innegable que las cifras están tendiendo a la baja. Y en cuanto al mes de febrero, aún no están disponibles las estadísticas de encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero según ha publicado de manera extraoficial la cadena de Estados Unidos CBS, hubo poco más de 8.000 detenciones por parte de la Border Patrol en la frontera con México, lo cual sería la cifra más baja desde el año fiscal 2000. También la presidenta Sheinbaum ha dicho en una de sus mañaneras que incluso en un solo día, haciendo alusión al pasado 17 de febrero, hubo apenas 367 detenciones en la frontera por parte de Estados Unidos, calificando esto como la cifra más baja de detenciones en la historia reciente, a diferencia de tiempos pasados cuando en un solo día se detenían por miles a las personas. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué explica esta situación que estamos viendo, David? ¿O qué más hay de por medio? ¿Y qué habría entonces? Yo lo primero que me viene a la mente en el mero ámbito de la especulación es que ha logrado Trump pues este miedo, el de lograr la política del miedo, y no sé si pudiera ser factor, pero tú dinos, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Sí, efectivamente, revisemos un poco qué políticas y medidas pudieron influir en este vaciamiento de la frontera norte. Y en primer lugar tenemos la eliminación de la posibilidad que existía de entrar a Estados Unidos con parol a través de la aplicación City One. Sin duda, esto significó un bloqueo tremendo para los flujos migratorios que veníamos observando en la frontera desde enero de 2023. Eliminar esta forma de ingreso regular, que tuvo muchas críticas, por supuesto, porque dejaba muchos solicitantes en esperas prolongadas,
intentando obtener citas y los exponía además a viajes muchas veces inseguros a través de México, coartó esta especie de incentivo o de esperanza que existía para las personas de cualquier nacionalidad, incluyendo a muchos mexicanos desplazados, que en buena medida eran quienes ocupaban los albergues. Pero podemos atribuir a la cancelación del proceso a través de CBP One a esta disminución en los flujos de mexicanos y extranjeros. A simple vista de ahí diríamos que sí, y a lo mejor esto explica en gran parte este escenario, pero si revisamos qué pasaba antes de que existiera el ingreso mediante esta aplicación, pues vemos que sí había flujos migratorios. En los años fiscales 2021 y 2022, las detenciones de migrantes en la frontera fueron altas. Existía además el título 42 y mucho antes el programa Quédate en México. Entonces, si antes no existía CBP One y aún así llegaban migrantes, ¿qué es lo que ocurre ahora? Tenemos por un lado la narrativa del miedo, como bien dices, y las acciones punitivas muy publicitadas en forma de espectáculo desde la Casa Blanca hacia las personas irregulares, como el despliegue de las tropas en su frontera. Pero hay que aclarar también que México ha hecho también su parte. Ha reforzado sus estrategias de contención con el envío de elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para combatir el tráfico de fentanilo, dicen, y controlar la migración, lo que de alguna forma está dificultando los intentos de cruzar por parte de los migrantes de manera irregular, a lo mejor con polleros o con coleteros, porque además hace que estos cruces se vuelvan mucho más caros que antes al haber mayor presencia militar. Pero la táctica desde el sur de México también se ha reforzado para impedir que los migrantes extranjeros suban a la frontera norte. Por ejemplo, desde el 21 de enero pasado, cuando un día después de que entró Trump, el Instituto Nacional de Migración eliminó la emisión de los llamados oficios de salida, que era un documento que daban a las personas migrantes detectadas para que en 30 días abandonen el territorio mexicano, y esto era usado por estos migrantes para subir con o sin sus citas de CBP One desde el sur de México. Ahora, que no hay razón para que transiten porque ya no existe CBP One y ya no existen estos oficios, es más difícil para estas personas justificar su permanencia en México, entonces es más latente la amenaza de ser detenidos por no tener una estancia regular en el país, incluyendo también los intentos de subir de caravanas migrantes que han sido bastante limitados. Fuera de esto, en los albergues se está experimentando también una pérdida de apoyos de organizaciones internacionales, como de la Organización Internacional para las Migraciones, de UNICEF y otras organizaciones que dependían de ayuda extranjera y que hoy esta ayuda está congelada por Trump. Y adicionalmente, esto reduce las capacidades de atención. Sin estas capacidades en estos espacios, es menos probable que las personas permanezcan allí. Entonces son una suma de situaciones ahí. Y entonces, ¿a dónde se están yendo muchos de ellos? Es decir, los desplazados por la violencia siguen saliendo de sus lugares de origen, los desplazados por asuntos ambientales, los desplazados por economías colapsadas siguen huyendo. Entonces, esta parece una pregunta natural, ¿no? Efectivamente, las causales de salida de las personas no se han eliminado, ¿no? Por supuesto que las personas tienen la necesidad de seguir saliendo de sus lugares de origen, y esto nos lleva a preguntarnos, pues, ¿dónde están? Posibles explicaciones que tenemos son tres, al menos, son las que se pueden identificar por ahora, quizás haya más, pero la hipótesis que tenemos es que hay migrantes en atrapamiento, por un lado, migrantes moviéndose entre estados dentro de México por otro, y también migrantes de retorno. Los migrantes en atrapamiento pues serían estos mexicanos desplazados y también extranjeros que persisten en los albergues, que deciden seguir allí en espera de algún cambio o posibilidad de cruzar a los Estados Unidos de manera regular o irregular, y que no tienen recursos ni condiciones para volver a sus lugares de origen. Pero también hay migrantes atrapados que ya no están en albergues y que optaron por quedarse a vivir en la frontera norte, y ya no están en este espacio donde son más visibles, sino que buscaron rentar un lugar para vivir, buscar trabajo, o están intentando establecerse en estas localidades mientras algo sucede. Esto puede ser menos complicado para los mexicanos que llegaron, porque pues son mexicanos, ¿no? Tienen derecho al trabajo, los extranjeros también, pero para ellos es mucho más difícil si no tienen una residencia o algún visado que les permita trabajar, por lo que a lo mejor sí están, digamos, mezclados en la sociedad, pero en la informalidad, digamos que intentan hacer vida y mezclarse, ¿no? La condición de atrapamiento también la vemos en la frontera sur de México ante la dificultad de subir, y donde están intentando los migrantes también establecerse. Por otro lado, tenemos los movimientos entre estados. Hay localidades donde no hay las mismas oportunidades para quedarse a trabajar,
e incluso estar en condiciones más seguras. Entonces, lo que han reportado en ciertos albergues es que los migrantes están optando por bajar a lugares como Ciudad de México, o irse a Monterrey, o irse a Tijuana, o a localidades donde han tenido experiencia previa de estancia, o donde tienen algún contacto de red de apoyo. Incluso para el caso de extranjeros, estos movimientos pueden facilitar su plan de solicitar la condición de refugiado en México, porque no hay oficinas de Comar en todas las localidades fronterizas. Entonces, si bien se menciona que pueden hacer esta solicitud en las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración para ser canalizados, la realidad es que el temor de las personas a ser deportadas no hace que sea viable para ellos buscar a esa dependencia para intentar acceder al refugio con la Comar. Y tenemos la tercera situación, David, migrantes que decidieron volver a sus lugares de origen. En el caso de los mexicanos, pues hay personas que agotaron sus recursos y seguramente volvieron a sus localidades, porque habían a lo mejor las condiciones para hacerlo, pero también el caso de extranjeros. De hecho, se ha estado documentando que en la frontera sur de México hay personas que decidieron salir tal como entraron, por Guatemala. Y hay muchos haciendo el camino de regreso por Centroamérica, por países como Costa Rica, Nicaragua, Panamá, tratando de volver a Sudamérica, haciendo migraciones a la inversa. También dentro de México hay personas extranjeras que han optado por buscar apoyo de programas de retorno voluntario porque no ven como opción permanecer en el país. Entonces los flujos sur-norte se volvieron norte-sur. Hay vuelos que se están realizando también desde México hacia Guatemala, Honduras y El Salvador con personas que desearon retornar, y según declaraciones del titular del Instituto de Migración, se está buscando gestionar también vuelos de México hacia Venezuela porque hay personas venezolanas en una lista de espera queriendo regresar. Así que estos son más o menos los tres escenarios que se pudieran decir dónde están actualmente los migrantes. Y algo que no nos hubiéramos imaginado hace ni siquiera años, hace unos meses o algunas semanas, incluyendo la parte que te comentaba alguna ocasión, Lorena, respecto a también estos deportados voluntarios que de repente dicen, mejor me voy regresando porque si no todo lo que tengo aquí siendo una persona que no tiene documentos lo voy a perder todo si se da un retorno abrupto, ¿no? Y justamente eso me lleva a preguntarte de los deportados, porque aquí, por ejemplo, en el caso de Tijuana, Lorena, se hizo un gran albergue y pues ahí está, el gran albergue, pero con unos cuantos deportados. Sí, es la realidad que estamos viendo, David, en la frontera. Es que las temidas deportaciones masivas no se están dando. Entre el 20 de enero y el pasado 3 de marzo, según los datos que ha dado la presidenta Sheinbaum, México ha recibido apenas a 19.663 personas deportadas o repatriadas, de las cuales 4.052 son extranjeras. Como sabemos, se creó un programa llamado México Te Abraza para brindar atención a esta población y se instalaron estos centros de atención, como bien dices, en Tijuana, hay otro en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Nueva Rosita, en Coahuila, en El Carmen, en Nuevo León, y en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Hay espacios donde se esperaba recibir a más de 2.000 migrantes deportados. Sin embargo, diversos medios han reportado, y lo hemos visto también en estas localidades, que están subutilizados, muy por debajo de su capacidad, atendiendo grupos muy pequeños de 70, 30 personas, además que su permanencia en estos espacios es bastante corta, las personas están 2, 3 días y se van. En el caso de los mexicanos, optan por recibir la tarjeta del bienestar con este apoyo de 2.000 pesos que les dan y trasladarse a otros puntos del país, no se están quedando. Mientras que con los extranjeros se está optando por transportarlos lejos de la frontera norte, a fin de que busquen salir de México o regularizarse, pero lejos de la frontera con Estados Unidos. Esto también influye en este ambiente de las fronteras inmigrantes. Ahí, de hecho, la presidenta Sheinbaum ha dicho el lunes pasado que a finales de este mes de marzo van a decidir si se mantienen estos 10 puntos de recepción de connacionales repatriados, de estos albergues que crearon, porque realmente no son los números que se esperaban. Entonces, esto también ha contribuido a este panorama. Lorena, como siempre, te agradezco enormemente, te deseo que tengas un excelente miércoles y nos volvemos a escuchar muy pronto. Excelente día. Muchas gracias, excelente día también y para toda la audiencia. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde.